Me llamo Gustavo Petro y quiero ser su presidente. Gracias, Pereira. Gracias. El Parque Guadalupe Zapata, un parque histórico, un barrio que se construyó con la fuerza de los obreros, de los campesinos, de nuestras mujeres, como Guadalupe Zapata, quienes construyeron comunidad, quienes construyeron ciudad. Listo, Gustavo, te damos la bienvenida. Ahora sí, la sacamos del estadio. Quiero, antes de comenzar y agradecerles a todos ustedes su presencia masiva en sin qué comer cada día, sin cómo sostener a la familia, al hogar, generalmente, porque también así son las estadísticas frías, dirigido ese hogar por una mujer sola, con sus hijos, tratando de sobrevivir. Es el resultado del gobierno de Duque, que ha llevado a Colombia al borde del abismo, al borde de su autodestrucción. Es lo que yo solicito a los electores y a las electoras cambiar definitivamente. País tan pletórico de riquezas, tan lleno de tierras fértiles y de agua, con tanta capacidad de producir alimentos, con tanta cultura laboriosa alrededor del surco, del sol, de la tierra, está padeciendo del hambre. Una paradoja que no se explicaría en ninguna otra parte del mundo. Cómo en medio de tanta explosión vital natural, cómo en medio de tantas posibilidades de producir alimentos, la población tiene hambre. Cómo en medio de la abundancia de la naturaleza, la humanidad muere. Cómo en medio de la explosión vital de lo natural, lo que muere es la cultura, lo que muere es la humanidad. Una paradoja que es propia de una mala gestión. Colombia tiene hoy hambre no porque nos hayamos transformado en un desierto, no porque se haya acabado el agua, no porque se nos haya olvidado cultivar la tierra. Colombia hoy tiene hambre porque nos cayó un virus peor que el COVID-19, porque una mala política, una mala gestión, un sistema económico construido sobre la nada, sobre espejismos, olvidando que es el trabajo humano, el padre y la fuente. Aquí fracasó en Pereira, como ha fracasado en buena parte del territorio nacional. No se tiene en cuenta la vida. Esa es la conclusión de la catástrofe de la Esneda. También aquí podríamos sacar otro hecho. Hay 39 organizaciones dedicadas al gota a gota, como la llamamos popularmente, ofreciendo el crédito a la economía popular de Pereira a través de tasas usureras de crédito de más del 20% diario y con pistola al cinto. Un sometimiento de la economía popular pereirana, que es la mayor parte de la economía de la ciudad, como lo es hoy en la mayor parte de Colombia,
sometida a organizaciones de la mafia, simplemente porque no hay un sistema de crédito que le permita a la señora del emprendimiento, al señor del rebusque, a la asociación de la economía popular, fortalecerse a través del crédito barato, y tienen que terminar plegados y arrodillados al revólver de las bandas de la mafia. La extorsión generalizada sobre la población. Dos hechos en Pereira que nos muestran una realidad. No solamente no se cuida de la vida en Colombia, no solamente se desprecia la vida de la gente humilde y sencilla, de la gente trabajadora, sino que además no importa si las mafias del narcotráfico van tomando el poder gracias a una destrucción de la industria, gracias a una destrucción de la agricultura, gracias a una destrucción del trabajo. Cuando se destruye el trabajo, lo que impera es la mafia. Cuando se destruye el trabajo, lo que impera es la pobreza y el hambre. Cuando se destruye una economía del trabajo, lo que crece es la desilusión y la desesperanza, porque la única base real de la riqueza es el trabajo humano. Un trabajo que en el siglo XXI cada vez es menos el trabajo muscular y cada vez es más el trabajo cerebral. Cuando se destruye el trabajo en una sociedad, no solamente crece el hambre, sino que en esa sociedad crecen los instrumentos de la autodestrucción. Es el hambre el que hace crecer la inseguridad. Es el hambre el que ocasiona que una madre de familia tenga que sentir temor cuando su hijo o su hija salen a la calle a tomar el bus, porque no sabe qué les va a pasar. Esa calle que se va convirtiendo en el espacio del miedo, sobre todo si anochece. Un miedo que surge del hecho de que ninguno, ni el transeúnte, ni el ladrón, ni la mujer, ni el hombre, ni el viejo, ni el joven, pueden hoy tener seguridad sobre su propia existencia. El miedo es la expresión de una inseguridad de la vida, porque estos gobiernos, no solamente el de Duque, no han tenido en cuenta que este país, el país de la vida, bien merece cuidarlo, bien merece empoderarlo, que la vida es un eje de la política y que el eje de la política no es la muerte. Eso es lo que tenemos hoy, lo que arroja Pereira. Por eso tantas mujeres solas cuidando a sus hijos en Risaralda. Por eso tantas mujeres que tienen que irse del país para ver cómo le llega un plato de sopa a sus hijos en Pereira y en la región pereirana. Por eso esa autodestrucción de la familia, ese rompimiento de la relación del amor entre el hombre y la mujer. Y en esto no me quiero parecer a mi amigo Saade, pero un mensaje para ellos, porque en cierta forma lo que se ha ocasionado en Colombia alrededor de la catástrofe social, de la autodestrucción de la nación en concreto y en cotidiano, es la destrucción del hogar, la destrucción de la familia por el miedo, por el hambre, por la deseducación. Hoy Pereira, en su mitad de hogares, está dirigido por mujeres, mujeres solas al lado de sus hijos y de sus hijas, mujeres solas que fueron expulsadas en una gran proporción de las empresas en estos tiempos del COVID. Empresas que las expulsaron porque ellas mismas quebraron por la falta de una política decidida del gobierno de ayudar a la familia y de ayudar a la empresa. El COVID atacó en todos los países del mundo por igual. No hubo nadie
No hubo rincón de la tierra que se salvara. Pero el COVID afectó de manera diferente cada país de acuerdo a la calidad del gobierno que tenía cada país. Muchos de esos gobernantes se dedicaron a cuidar sus pueblos. Hasta una persona que yo no tengo nada que querer, el señor Trump de los Estados Unidos, decidió una política diferente a la que se hizo en Colombia. No impidió que se emitieran dineros para que fluyeran a todos los hogares de los Estados Unidos para que no tuvieran hambre. Allí llegaban los cheques mensualmente para cuidar la familia. No impidió que de los flujos emitidos de dinero en cantidades que no nos imaginamos de dólares, se cuidaran todas las empresas norteamericanas, tratando de proteger el empleo independientemente de si eran grandes o si eran pequeñas. En Colombia, ¿qué pasó? Duque, que se preciaba de ser el Trump colombiano, ni siquiera fue capaz, después de la emisión de dinero en pesos colombianos, de cuidar los hogares de Colombia donde no llegó la comida y se llenó de trapos rojos, y no fue capaz de ayudar a las empresas de Colombia si estas eran pequeñas o si estas eran medianas. 1.800.000 empresas estaban registradas en la Cámara de Comercio en Colombia. 600.000 quebraron, la inmensa mayoría pequeñas y medianas, con aproximadamente 3 millones de trabajadores que quedaron en la calle, que no eran trabajadores en su mayoría, sino trabajadoras, mamás de hijos, sobre los cuales ellas solas respondían, y empezó la catástrofe social. ¿Por qué no hubo dinero para cuidar esas empresas pequeñas y medianas, de confeccionistas, de restaurantes, de hoteles pequeños? ¿Por qué no hubo el dinero para que llegara la familia hambrienta para poder comer? No porque no lo tuviéramos, sino porque el gobierno estaba más interesado en otra cosa. Así como le daban la espalda a la SNEDA, así como le daban la espalda a los jóvenes, así como le daban la espalda a Lucas Villa, bailarín del Nuevo Día, así como en lugar de ofrecer la mano, de mostrar una silla, de poner unos tintos en los salones presidenciales para que los jóvenes y las jóvenes pudieran dialogar sobre cómo resolver la crisis de esa catástrofe social que estallaba, de ese hambre que inundaba los barrios populares, que le quitaba el plato de sopa a las familias. Lo que recibieron fue el desdén, lo que recibieron fue la muerte, lo que recibieron fue que se le apuntase directamente a los ojos, lo que recibieron fue que el Estado se aliara a las bandas armadas, solicitándole muy gentilmente que mataran a nuestra juventud, a nuestros hijos y a nuestras hijas. Y después la prensa encubrir la realidad. Había que encubrir que el padre de este gobierno ya había asesinado 6.402 jóvenes inocentes con balas del Estado. Y a eso le llamaban seguridad. Con el aplauso popular, sistemáticamente, por decenas al día, jovencitos que iban siendo fusilados, desnudados para ser vestidos de guerrilleros, para que pudieran sus cuerpos ya cadavéricos ser mostrados en las fotos de la prensa como el gran trofeo de la seguridad democrática. ¿Qué democrática ni qué carajo? ¿Qué seguridad se puede montar sobre el asesinato de su propio pueblo? Esa es la seguridad mafiosa. Esa es la tiranía de la seguridad. Esa es la seguridad de la tiranía.
Esa es la seguridad del régimen de corrupción que gobierna Colombia. No. Hay un balance entonces que arroja el régimen de la corrupción, el hambre, la destrucción de la economía, la expropiación más masiva que se haya presentado en la historia nacional de empresas, la destrucción del tejido empresarial colombiano en su pequeña y mediana empresa, la destrucción del mundo del trabajo, una autodestrucción social. El año pasado el principal producto de exportación ya no fue ni siquiera el carbón, ya no fue ni siquiera el petróleo, fue la cocaína. Y la cocaína se defiende con fusiles, sus rentas se defienden con armas, y por tanto una economía que empieza a girar es alrededor de un fruto prohibido defendido por la violencia, se hunde en la violencia, se hunde en la masacre, se hunde en el de matarnos los unos a los otros. La violencia creció en Colombia cuando estábamos a puertas de conquistar la paz. La hicieron trizas, es cierto, cumplieron su promesa, pero ¿qué nos entregan? Una nación a punto de morir. Una desilusión inmensa de la sociedad, un desamparo entero de la Colombia que la película de Hollywood llama Encanto. La magia desaparece en nuestro país. Ahora tenemos una decisión que tomar. De nuevo están las urnas frente a nosotros como hace 4 años. La pregunta será: ¿las mayorías de la ciudadanía pereirana volverán a votar por un duque? Las mayorías de la ciudadanía risaraldense volverán a votar por los asesinos de Lucas Villa. Llegó el momento de tomar decisiones. Tranquilas. Razón, diría yo, y con el cerebro. Estamos al frente de las urnas. La forma como el régimen de corrupción quiere ganar las elecciones es comprando el voto de los pobres, es decir, de los mismos hambrientos que el régimen de corrupción ha generado, y es robándose los votos. Fraude y fraude, porque comprar los votos ya es un fraude electoral, es un crimen. Ahí aparecen las grabaciones por doquier de cómo es la operación. Operaciones dantescas en donde incluso la muerte, el asesinato entre los antiguos amantes aparece si el amante es senadora y quiere confesar, y si el amante es alcalde y candidato presidencial. Lo más dantesco y horrible de un régimen de corrupción, su pus que vota por todas partes, al desnudo, al público. Así es como ellos quieren reelegirse, comprando el voto de la persona que siente necesidad, de la señora sola que cuida a sus hijos y trabaja por ellos en la ciudad. Yo los invito, si queremos derrumbar, si queremos derrocar el régimen de corrupción, a no vender el voto. La manera para derrocar ese régimen de corrupción es simple, es sencilla, es un acto simple y poderoso.
No vender el voto y votar a conciencia pública. Votar con el corazón, votar con la capacidad analítica del cerebro, cualquiera que sea, que no es muy difícil de entender la situación. Si se vende un voto, se elige el ladrón, porque es el ladrón el que compra los votos. Si se vende un voto, se elige el asesino, porque es el asesino el que necesita comprar los votos. Si en la política apareciera explícitamente este candidato es el ladrón y este es el asesino, nadie votaría libremente por ellos. Por eso se ocultan, se transforman, hacen metamorfosis, pero tienen un instrumento: la compra del voto. Si el que vende el voto elige el ladrón, se robarán el presupuesto, se robarán la comida de los niños en los colegios públicos, se robarán la leche que le llega a los jardines y a los hogares comunitarios, se robarán la carretera y llenarán el país de peajes, se robarán el erario público de la educación y se lo llevarán a comprar tanques de guerras, aviones y bombas, porque para robarse el presupuesto hay que aterrorizar a la gente. Para robarse el país hay que sembrar de terror el alma popular, hay que matar. El régimen de corrupción se perpetúa robando y matando, pero fundamentalmente en cada elección comprando los votos. Derrocar el régimen de corrupción tiene una base y un principio, y es fácil de hacerlo: no vender un solo voto en Pereira, no dejarse comprar, a pesar de la necesidad, a pesar de querer comer al otro día y de que esos 50,000 pesos del voto podrían solucionarlo. Yo diría: recíbanles el dinero, pero no se dejen engañar, no elijan al ladrón, no elijan al asesino, voten por Petro, presidente. Ese es el pacto que proponemos. El pacto es ustedes, no solo los presentes en esta plaza, porque aquí llegamos los que ya estamos convencidos, sino el vecino o la vecina que no vino, compañero de estudios, la compañera de trabajo, el barrio popular, la vereda por allí, el corregimiento. Esa inmensa mayoría del pueblo de Pereira que debe ser informada. Hacemos un pacto: no vendan el voto, denle la espalda al régimen de corrupción, derroquémoslo. Conjuntamente con nosotros, derroquémoslo. Digámosle a Duque y lo que representa: no van más en la historia de Colombia. Y a cambio, cambiar el país. Cambiar el país, cambiar sus destinos, sus hilos fundamentales que ahora nos llevan hacia el matadero, sus hilos fundamentales de la historia de la nación colombiana que nos deben llevar es hacia la vida. El gran cambio consiste en hacer de Colombia una gran potencia mundial de la vida, porque es la vida la señal de estas montañas, de su verdor por donde vayamos, la señal del ruido de las aguas por donde andemos a lo largo y ancho de nuestro país, la señal del canto de los pájaros, de las aves, de los animales, la señal de la vida vegetal y animal, la señal de los hilos de la vida, que es esa agua que corre por nuestras montañas,
nuestros llanos, nuestros valles. La señal de este territorio verde y exuberante es que el destino de la humanidad que aquí habita no es más que el de la misma exuberancia de la vida. Una economía para la vida, una sociedad para la vida plena, una existencia para vivir con plenitud la vida misma. La vida es sinónimo de Colombia y ese es el cambio que tenemos que lograr. Es la posibilidad de los esclavistas siguen gobernando a Colombia y los herederos de los esclavos seguimos siendo excluidos en Colombia. Miren qué pasa con el territorio negro como un ejemplo. Miren la cuenca del Océano Pacífico a lo largo de todos los continentes. El litoral pacífico es la economía más poderosa en Asia. Japón, China, Vietnam, Indonesia, Australia. El litoral del Océano Pacífico es lo más rico en la América. América del Norte, Alaska, Canadá, Estados Unidos, Chile al sur. El único tramo pobre del litoral pacífico en la cuenca del Océano Pacífico es el colombiano. ¿Y por qué? Porque allí habitan los negros y las negras. Porque allí el Estado bogotano, la élite bogotana y antioqueña y bayuna decidieron que en lugar de ser la puerta hacia la gran riqueza mundial que lo es el Océano Pacífico, fuese la retaguardia, porque allí abandonaron en la pobreza, en la dejación, en la exclusión al pueblo negro de Colombia. No es más sino una irracionalidad. Me dirían que esa decisión es capitalista. No, esa decisión es esclavista, es racista. Abandonar las puertas que nos llevan hacia la riqueza y la prosperidad simplemente porque la mayoría de la población que allí habita tiene el tono negro en su color de piel. La marca de la esclavitud que nos atenaza en la premodernidad, que nos ha convertido en una sociedad de castas. Le llaman estratos sociales aquí. Creemos que así es el capitalismo. Las señoras de bien piensan que ser de estrato 6 es ser de bien. En mi gobierno se acabarán los estratos sociales. Esta dejará de ser una sociedad de castas. El motivo por el cual se crearon los estratos, que era entregar subsidios en los servicios públicos, se puede mantener sin necesidad de estratificar a la población. Construir una sociedad democrática es el camino para construir una sociedad vital. Si queremos ser una potencia vital, si queremos ser una potencia mundial de la vida, tenemos que ser una sociedad democrática. Y en Pereira y en Risaralda, ¿qué significa eso en concreto? Ese cambio que promete el pacto histórico, ¿qué significa en Risaralda y en Pereira? Si la estadística dice que la mitad de los hogares de Pereira están dirigidas por mujeres solas, cuidando sus hijos, entonces la democracia en Pereira significa que la mujer tiene que ser igual que el hombre. No hay otra forma de construir una democracia. Y para que la mujer sea igual socialmente que el hombre, económicamente que el hombre, para que eso sea así, porque no estoy hablando de la igualdad biológica, que obviamente, y gracias a Dios, dirá Saade, a la naturaleza, a Dios y a la naturaleza existe la diversidad, porque la fuente de la diversidad es la riqueza de Colombia. La igualdad de la mujer y el hombre es esencial en la sociedad risaraldense.
¿Qué significa empoderar a la mujer? ¿Qué significa que ese hombre ausente que se fue, quizás por miedo, quizás por deseducación, quizás porque lo mataron, que esa ausencia del hombre en el hogar debe ser reemplazada por el Estado que acompaña a la mujer a cuidar a sus hijos con los jardines infantiles de 24 horas, a mejorar la educación para que esa niñez pueda ser constructora de democracia en el futuro. ¿Sabían ustedes que los gringos descubrieron que la mejor política de seguridad que una nación puede tener es cuidar en el amor a la niñez? No me creerían los uribistas, pero una política de seguridad no consiste en tener más armas, más policías y más cárceles, como nos han dicho. Una política de seguridad consiste en que la bebé y el bebé se críen en la primera infancia en medio del juego, en medio del amor, en medio del amor al saber. Un Estado que reconozca el trabajo de la mujer en el hogar. ¿Quién dijo que el trabajo en una oficina vale y tiene un salario? ¿Quién dijo que el trabajo en una fábrica vale y tiene un salario? ¿Quién dijo que el trabajo en el campo vale y tiene un ingreso si es del hombre? ¿Y quién dijo que el trabajo en el hogar no vale y no tiene ningún ingreso y no marca para la pensión? Décadas enteras cuidando hijos y no es contabilizable en la pensión de Colombia. ¿Por qué? ¿Qué hace que un trabajo valga y un trabajo no valga? Si son iguales de importantes para la producción, ¿o es que cuidar la vida no es importante para la producción? Los teóricos de la economía política decían, es que la economía es la reproducción de la vida, no en la escala biológica y sexual, sino en la escala económica. El papel de la economía es reproducir la vida a través de suplir las necesidades de la existencia con bienes esenciales. Pues bien, ahí hay un trabajo de la mujer que está reproduciendo la vida y sin embargo no se le reconoce. Hay un sistema de cuidado que hay que generar en Colombia alrededor de la niñez. 38.000 huérfanos del COVID. ¿Quién los va a cuidar? No hay ni papá ni mamá. En estas tragedias que hemos vivido todos, hay una. 38.000 niños solos, porque su padre y su madre murieron de COVID. No sabemos la cantidad de niños huérfanos que dejó la violencia, sea que sus padres fueran guerrilleros o paramilitares o soldados o policías. ¿Quién va a cuidar de ellos? Y este hambre no va a dejar una niñez, lo más lamentable de todo, que para poder subsistir tiene que comerse su propio organismo, su cerebro, quitándole sin ninguna posibilidad de reversión capacidades mentales hacia el futuro, porque la masa biológica es la que puede equilibrar la falta del alimento que no le llegó al estómago. ¿Quién va a cuidar? ¿Quién va a cuidar la producción de alimentos de Colombia en un país del hambre? ¿Quién podría tener mejor que la mujer la titulación de la tierra en la reforma agraria y delegarle entonces no solamente el poder en el mundo rural, sino delegarle también la inmensa responsabilidad de la seguridad alimentaria de la sociedad colombiana? Pereira, sí que bien, es una plaza desde la cual construir un debate público sobre el reconocimiento del cuidado como trabajo vital, como reconocimiento del trabajo femenino, como trabajo igualitario que el trabajo del hombre, como reconocimiento de la mujer en el papel de la construcción de una democracia. Si eso no lo hacemos,
todo nuestro discurso se vuelve retórica. Sin la mujer no se puede construir a Colombia como una potencia vital, como una potencia mundial de la vida. Porque la vida en femenino es sinónimo de la mujer. Desde Pereira, la ciudad donde la mitad de los hogares están dirigidos por mujeres, el pacto histórico se compromete. Petro se compromete a reconocer el trabajo femenino y a empoderar la mujer en la sociedad colombiana hasta que iguale las condiciones sociales, políticas y económicas del hombre. Y ya me dirán, como me dicen cuando hablo de la justicia social, que es que estoy incentivando la lucha de clases. Y entonces habrá una clase, la de las mujeres, y una otra clase, la de los hombres. No, lo que estamos tratando es de construir una democracia multicolor, donde hombre y mujer, donde todos los seres humanos, donde la sociedad entera pueda sentir que habita un territorio que le pertenece, en el que definitivamente puede decidir, en el que definitivamente es su dueño responsable. Una economía de la vida significa un reequilibrio con la naturaleza. Significa que no es cierto que la sociedad colombiana, en su mayoría y en la mayoría de los territorios, quiera vivir del subsuelo, quiera entregar lo que el subsuelo tiene: carbón, oro, petróleo, cobre. Lo que quiere la gente en Colombia, en su mayoría, no desconozco que hay regiones con ancestros mineros incluso de tiempos de los indígenas, lo que quiere es vivir de lo que hay sobre el suelo, no de lo que hay bajo el suelo. Lo que quiere es trabajar la tierra fértil, por tanto la tierra y el agua. La economía colombiana debe dejar de girar de lo que hay debajo del suelo, que muchas veces es veneno más poderoso incluso que las drogas, que la cocaína, veneno como el carbón o el petróleo, que están a punto de extinguir la humanidad y de lo cual dependemos en los últimos 30 años. Aquí hubo una economía cafetera que ya prácticamente no existe. Aquí se dejó de industrializar el café porque una federación de cafeteros dirigidos por vagos decidieron que no había que transformar con valor agregado el café, sino venderlo en bultos de grano verde. Incluso no existe un consumo de café colombiano realmente en el supermercado europeo, ni en la cafetería de Italia ni de Francia. No creamos el consumo del café colombiano porque aquí abandonamos la posibilidad de la industrialización. Y se nos agotó la alimentación, se nos agotó la agricultura. Hoy vayan a un supermercado cualquiera, ya veo uno que dice, no sé si ese, ya mi vista no alcanza. El Exitazo, dice ya. A comprar en un supermercado carne. ¿Cuánto vale el kilo de carne? Habría que preguntarle a Carrasquilla. ¿Cuánto vale un kilo de carne? 40, 50, depende, obviamente, depende del supermercado. Oye, el kilo de carne es incomprable por una familia pobre. Dígame, de acuerdo a lo que vale un kilo de carne, una familia de 5 personas que no tenga el salario mínimo, como la mayoría no tiene el salario mínimo en Colombia, ¿cómo puede comer carne? ¿Cómo puede comer huevos? ¿Cómo puede comer o tomar leche? ¿Cómo puede adquirir nutrientes? Para no meterme en el debate de la carne y de los vegetarianos.
Nutrientes, los nutrientes mínimos. El supermercado ha hecho crecer, no el supermercado, en el supermercado han crecido los precios de los alimentos 2 veces y hasta 3 veces. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque el sistema económico llegó a su final. Porque décadas de yuppies dirigiendo el Ministerio de Hacienda desde Bogotá fueron creando la idea del fundamentalismo neoliberal de que si circulaban libremente las mercancías del mundo, entonces tendríamos más bienestar, decía la teoría. Y miren, estamos al borde de la extinción como especie humana. ¿Cuál bienestar? La crisis climática es la antesala del final de la humanidad como civilización si no hacemos nada. Y miren el virus aún rondando entre nosotros, enfermándonos. El virus crece dentro de la humanidad porque entró en contacto con los mercados libres y se expandió por el mundo. Y miren el hambre de Colombia. No es porque haya ausencia de alimentos en el supermercado. Allá están, allá está la carne, ahí están los huevos y está la leche y la yuca y la papa. Pero la papa es del Canadá y la leche también. Incluso hasta el café ya viene de otros países. El maíz no es nuestro a pesar que aquí se originó. 6 millones de toneladas de maíz importadas. Y como vivíamos del carbón y del petróleo, exactamente que los venezolanos vivían del petróleo, aquellos que decían que íbamos a volver a Colombia como Venezuela, pues ya podemos decir que Colombia es peor que Venezuela. O mismito, porque es que la diferencia no estaba entre Maduro y Duque. Maduro y Duque son hermanos gemelos que se pelean. Hermanitos que se pelean. La pelea condena a 13 millones de colombianos en la frontera y venezolanos a romper sus derechos humanos, porque allí ya no hay ningún estado. Allí incluso la zona de Tumaco, la mayor productora de cocaína, se trasladó hacia la zona del Catatumbo, porque están aprovechando que ni el gobierno colombiano ni el venezolano están en la frontera. Le entregaron el control de la población, la más grande de Colombia y de la región, 13 millones de habitantes, al control mafioso. Control mafioso que rompe los derechos humanos de toda esa población. Pero lo que ha hecho que el pobre, que la gente no pueda comprar en el supermercado tal cual sucede en Venezuela, lo mismo, es una política económica que llegó a su final. Es depender del petróleo y del carbón, como allá hace un siglo al otro lado de la frontera hicieron exactamente lo mismo. Si se cae el precio del petróleo y todo lo importamos, pues ya no tenemos cómo comprarlo. El peso se volvió la moneda más devaluada del mundo. Pasó de 2.000 a 4.000 pesos el dólar, y todo lo importado que valía $1 y que aquí se volvía 2.000, ahora vale 4.000, a pesar que sigue siendo el mismo dólar. Luego toda esa alimentación importada subió de precios. Luego todos los insumos que se importan para producir en Colombia alimentos subió de precio. El maíz subió de precio, y el maíz es el nutriente de seres humanos, de cerdos, de gallinas. Subieron de precio. Los nutrientes subieron de precio. Y no el 10% como creció el salario mínimo, gran conquista de Duque según él, sino 100%, 140%, hasta 220% estalló el hambre en Colombia.
nuestro modelo tiene que ligarse ahora, nuestro sistema económico, y ahí el cambio tiene que ligarse ahora a producir alimentos en Colombia, a producir camisas y pantalones y zapatos en Colombia, a incrementar los puestos de trabajo en Colombia. No son los dólares la riqueza es el trabajo. Lo que hizo Colombia fue cambiar dólares y acabar puestos de trabajo. Pues ahora se trata de crear puestos de trabajo. Pero puestos de trabajo, ¿cómo? Entregándole a la población, y esa es nuestra propuesta, las condiciones para poder producir. ¡Bravo! Las condiciones para poder producir son tierras fértiles, agua para producir, no para sacar petróleo, no para sacar oro o carbón, sino para producir la alimentación de los seres humanos. Agua que no podemos perder, y por eso en Armenia dije que íbamos a revisar todo el sistema de titulación minera que se ha hecho en Colombia para priorizar los derechos de la gente, la consulta de la gente sobre su propio territorio. Si la gente no quiere aquí que se explore petróleo, sino producir. Me llamo Gustavo Petro y quiero ser su presidente. Gracias, Pereira. Gracias. Salió nación 28 de abril. La gente ahora en las calles se hizo oír. Salió nación 28 de abril. La gente ahora en las calles se hizo oír. Ya recordemos que también tenemos representantes a la Cámara. Tenemos a la Colombia Humana con la representación a la Cámara y también Alternativos 102. Recordemos también Pacto Histórico al Senado para que no olviden también en el momento de votar Senado y Cámara de Representantes
Vamos a